Puedes tomar tu lugar y vamos a Primera de Pedro. Hemos estado viendo a lo largo de los miércoles nuestro estudio en la primera carta de Pedro. Yo espero que esté siendo de mucha bendición para tu vida. Ha sido de mucha bendición para mi vida. Y mira, antes de darle lectura a estos versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde, te voy a llevar a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y este es un versículo que particularmente en mi vida me ha hablado muchísimo, porque es bien interesante cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los Corintios, y mira qué nos deja, qué hermoso versículo nos deja. Y dice así, voy a darle lectura, tú puedes acompañarme con tu vista, va a aparecer en la pantalla. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira qué interesante es este versículo, porque nos está diciendo que no somos nada comparado a la sabiduría de Dios, que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra inteligencia no es nada comparado a lo más insensato de Dios, porque es muchísimo más grande la sabiduría, la inteligencia de Dios que nosotros. Pues al final de cuentas nosotros somos simples creaciones. ¿Y quién es el creador? Dios. Porque al final de cuentas nosotros solamente somos instrumentos hechos de barro. ¿Por manos de quién? De Dios. Por manos del alfarero. Y nos pone un ejemplo en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, que para Dios nosotros somos barros que somos moldeados a su imagen, a su semejanza, conforme Él quiere. Entonces, este versículo es bien interesante en Primera de Corintios, porque nos está hablando de la grande sabiduría de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Y por qué te digo esto? Ahora sí quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19, porque hace un par de años atrás, en mi juventud, en algún momento de mi vida yo llegué a cuestionarme por qué como creyentes tenemos que sufrir. ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si Dios es conocido en el Antiguo Testamento como el Todopoderoso, como el Rey de Israel, como el León de la tribu de Judá? Y en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, podemos ver sus grandezas y sus proezas. ¿Por qué nosotros como hijos suyos ahora? Y lo veíamos a unos miércoles atrás. Pedro nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué en esta vida tenemos problemas y tenemos necesidades? ¿Acaso es la voluntad de Dios que nosotros suframos? ¿Acaso Dios se goza de nuestro sufrimiento? ¿Acaso nuestro sufrimiento es una prueba para ver si somos salvos o no somos salvos? Y es algo bien interesante, porque este versículo o estos 3 versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde abrieron mi conocimiento para poder responderme a esa inquietud que un tiempo atrás se había generado en mí. Es bien interesante lo que nos dice estos 3 versículos. Voy a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué interesantes son este cierre de este capítulo, porque a lo largo de Pedro, a lo largo de nuestras enseñanzas en el libro de Revelaciones, hemos podido comprender que Dios dará la retribución a la humanidad. Y cuando digo humanidad, estoy haciendo referencia a todas las personas.
a todos los seres vivos que tienen la capacidad de poder decidir y tomar decisiones. Y no solamente a los humanos, porque también los ángeles tomaron decisiones. Entonces, a lo largo de las Escrituras podemos encontrar que Dios va a dar una retribución, un pago con base a las acciones de cada persona. Retribución de vida para aquellos que han confesado y han creído en Cristo, y una retribución para muerte a aquellos que se rehusaron a creer en Cristo. Y eso es parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Y es un juicio que hemos estado hablando en Apocalipsis. Y el apóstol Pedro en este versículo 17, cuando nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es bien interesante. Porque conforme al contexto de este versículo, hemos estado viendo a lo largo del capítulo 4 que los creyentes en el tiempo de Pablo y de Pedro específicamente estaban pasando por persecución. Estaban pasando por muerte, por hambre. Muchas personas, muchos creyentes eran llevados a Coliseo Romano para hacer de entretenimiento para los romanos, para los ciudadanos romanos. Muchos creyentes eran quemados en hogueras. Muchos creyentes eran encarcelados y violentados. Y este juicio por el cual estaba pasando a los creyentes en el tiempo de Pedro es del que se nos está haciendo referencia en esto, en este versículo 17. Pero es bien interesante porque este juicio, que es sinónimo de lo que podemos encontrar en el versículo 12 de este mismo capítulo, que nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tiene un propósito en la vida del creyente. Dios permitió en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los siglos siguientes y hasta el día de hoy, Dios permite persecución a su iglesia, pero porque hay un propósito glorioso detrás de esa persecución. Y vamos a ver algunos puntos de por qué nos sirve o qué nos beneficia esta persecución en nuestras vidas. Este fuego de prueba que viene a la vida del creyente. Porque ¿acaso era Dios el que estaba persiguiendo a su misma iglesia? ¿Era Dios el que estaba persiguiendo a los apóstoles? ¿Era Dios el que le quitó la vida a Esteban o a Santiago y posteriormente a los apóstoles? ¿Quién era? Era la humanidad corrompida y alejada de Dios que no quería saber nada de Él. Eran los romanos que estaban seducidos por su concupiscencia de pecado y dominados por el pecado. Aquellos que estaban trayendo persecución a la iglesia eran los judíos radicales que no querían entender que Cristo era el camino a Dios. Eran todas estas personas que estaban haciendo la voluntad de Satanás, haciendo la voluntad del pecado, los que estaban trayendo persecución a la iglesia. Y Dios lo permite. Hoy en día esa misma persecución es la misma. Así como en el tiempo de Pedro murieron creyentes, hoy en día siguen muriendo creyentes. Hoy en día los cristianos seguimos padeciendo por causa de Cristo. Y es bien interesante recordar que a lo largo de todos estos capítulos que llevamos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nos está hablando de una aflicción, nos está hablando de persecución, nos está hablando de problemas por causa de Cristo. No confundamos los problemas que nosotros mismos generamos a nuestras vidas por nuestros errores, por nuestros desaciertos. En estos capítulos está hablando de una persecución a la vida del cristiano. ¿Por causa de quién?
de Cristo. Y recordamos que Cristo, a partir del libro de Hechos, ¿y cuántos de nosotros nos acordamos acerca de la información que veíamos el miércoles pasado? Cristianos. ¿Cuántas veces en la Biblia es nombrada la palabra cristianos? 3 veces. En todo el Nuevo Testamento encontramos la palabra cristianos 3 veces, 2 veces mencionadas en Hechos y 1 vez mencionada en esta epístola de Pedro, que hace referencia a ser seguidores de Cristo, que hace referencia a depender de Cristo. Eso es lo que nos lleva el origen de la palabra cristianos. Pertenencia a Cristo. Entonces, es bien interesante porque a lo largo de estos capítulos el apóstol Pedro nunca se refiere a denominaciones, sino se refiere a cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, esta palabra es para aquellos que han recibido y aceptado y confesado a Cristo en sus vidas, porque son sus hijos de Dios ahora, por medio de Cristo. Entonces Pedro le está hablando a todos aquellos hermanos que estaban pasando por persecución. Y a lo largo de todo el capítulo 4 hemos visto el contraste del creyente, la vida del creyente. Un creyente pasando por adversidades, un creyente pasando por necesidades, en contraste de todas aquellas personas que no eran creyentes, personas que estaban trayendo persecución a la iglesia. Y podríamos referirnos a este versículo 17, a esta primera parte, porque en esta parte que nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, nos estaba hablando de eso, la persecución de los inconversos, de los incrédulos hacia los creyentes, donde había muerte, donde había hambre, donde había persecuciones. Y hoy en día también las estamos viviendo. Pero, ¿por qué es importante que nosotros comprendamos el por qué tenemos que padecer por esta persecución? Como te decía hace unos momentos atrás, este juicio, que es sinónimo al versículo 12 que nos dice, y lo voy a repetir una vez más: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dios permite en la vida del cristiano pasar por estas pruebas, pues hay un propósito en la vida del cristiano detrás de este fuego de prueba. Había un propósito glorioso en la vida de cada uno de los hermanos que estaban muriendo por Cristo en el tiempo de Pedro. Hay un propósito glorioso en la vida de cada creyente que hoy en día está padeciendo por Cristo. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Vamos a tocar algunos versículos. Y son versículos que ya estudiamos los miércoles, entonces va a ser de una manera más fácil poder comprender el propósito que hay detrás de este juicio que empieza con la casa de Dios, que empieza con nosotros. Mira lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas en nuestras vidas nos ayudan a purificar, a perfeccionar, a fortalecer nuestra fe en Cristo. Ese es parte del propósito de Dios a nuestras vidas en medio de las pruebas, en medio de este juicio que las personas inconversas están haciendo a los creyentes, en medio de ese decreto salvaje, fuera del entendimiento de las personas, guiadas por el pecado, que están haciendo las personas incrédulas hacia los creyentes, porque nos están persiguiendo,
Porque en Corintios nos habla que somos un cuerpo y nos habla de la iglesia universal, no de las iglesias Calvary Chapel. Nos habla de las iglesias generales como la iglesia de Cristo, y nos dice que si una parte del cuerpo se duele, ¿qué pasa con el demás? Con el resto del cuerpo se duele también. A nuestra iglesia tal vez no están habiendo persecuciones, pero hay iglesias en nuestro estado de Oaxaca que están pasando por persecuciones, y nosotros deberíamos de sentir ese dolor que ellos sienten. Deberíamos de sentir ese deseo de orar por ellos para que Dios les dé fuerza y les dé ánimo, porque somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de una misma iglesia. Vamos a ver otro propósito que Dios tiene para nuestras vidas detrás de esta prueba que padecemos como creyentes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya vimos que perfecciona nuestra fe, pero las pruebas que vienen a nuestras vidas nos sirven de testimonio para los incrédulos, para los inconversos, específicamente para aquellos que están en contra de nosotros. Y yo espero que al estudiar estos propósitos en nuestras vidas podamos motivarnos y animarnos a seguir practicando la vida del creyente. Una vida no de conocimiento solamente, sino de hechos, una vida práctica. Porque a través de los problemas, las aflicciones, el fuego de prueba que viene a nuestras vidas, damos testimonio a los inconversos, a los incrédulos, a aquellos que nos acechan. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 al 21. Porque esto merece aprobación si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tercer propósito de este fuego de prueba a nuestras vidas es que aprendemos de Cristo, porque debemos de seguir sus pisadas. Lo que Él padeció en carne, nosotros también lo vamos a padecer. Y así estamos aprendiendo a ser como Cristo, porque esa es nuestra finalidad como seres vivos, ser como Cristo. Por ahora en este cuerpo de pecado estamos luchando, pero nuestra fe en Cristo es la que nos impulsa a seguir adelante, y a través de todas estas diversas pruebas que están viniendo y van a venir a nuestras vidas, estamos aprendiendo a ser como Cristo. Vamos al capítulo 3, versículo 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. A través de el fuego de prueba a nuestras vidas vamos a heredar un bien mejor, una herencia mejor. ¿Y sabes cómo le llamó Pedro a recibir una herencia mejor? La bendición de Dios. Porque la bendición de Dios en su significado es un regalo que nadie más lo puede dar sino solamente Dios, y es un regalo perfecto que a nuestras vidas trae alegría y plenitud. El mundo puede ofrecernos muchas cosas. El mundo puede alegrar nuestras vidas por un cierto tiempo,
pero hay una consecuencia detrás de ese tiempo de felicidad. Pero la bendición de Dios dura para siempre. Fíjate qué hermoso es poder entender eso. Durante las pruebas, Dios nos va a bendecir con una herencia mejor para nuestras vidas. ¿Cuál es esa herencia mejor? ¿Te acuerdas cuál es nuestra esperanza viva? Lo veíamos en los primeros versículos del capítulo 1 de Pedro. Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para el creyente en los cielos. Vamos a ver qué nos dice. Vamos con el quinto propósito, y probablemente hay más, pero estos son propósitos que encontramos a lo largo del estudio que hemos llevado en Pedro. Capítulo 3, unos versículos adelante, el 14, que está relacionado con a tener una herencia mejor. Nos dice el capítulo 3, versículo 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Las pruebas que vienen a nuestras vidas nos ayudan a ser bienaventurado, que significa mayormente bendecido por Dios. Vamos a ver la sexta en el capítulo 4, versículo 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. A través de las pruebas podemos terminar con el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque viene la prueba a mi vida y yo estoy cimentado y firme en mi fe en Cristo. No voy a caer en el pecado. No porque yo tenga la capacidad, sino porque Cristo está en mi vida, porque el Espíritu Santo me está dando las fuerzas que yo necesito para decirle no al pecado. Pero no le puedo decir no al pecado si el pecado no viene a mí. Y como humanos, el pecado está acechándonos en todo momento. Y ese es un tipo de prueba que nosotros, a través de esa prueba, aprendemos a no pecar. Y si como cristianos estamos viviendo en pecado, debemos de reflexionar que no estamos viviendo bajo la palabra de Dios. Porque a lo largo de estos capítulos en Pedro encontramos que Jesucristo es nuestra fe viva, que Jesucristo es nuestro sustento, que Jesucristo es el que nos da las fuerzas para poder seguir adelante, que ya no pertenecemos a la identidad del pecado, sino ahora estamos bajo la identidad de Cristo. Y estar bajo la identidad de Cristo involucra que el Espíritu Santo está en mi vida. Y si el Espíritu Santo está en mi vida, puedo frenar el pecado en mi vida. Y tú me puedes preguntar, pero yo sigo en pecado. Es porque estás dejando que tu yo te dirija en esta vida. Tenemos que aprender a que nos dirija Cristo como nuestra ancla, como aquel que le da dirección a nuestras vidas. Y se me viene a la mente la enseñanza que veíamos en el capítulo 1 y capítulo 2, Jesucristo nuestro fundamento. Y cuando tocábamos ese versículo, hablábamos dos aspectos del fundamento, de la piedra angular. La primera era ese fundamento, ese cimiento sobre el cual la casa se edificaba, y si era un buen cimiento, la casa iba a ser fuerte. Y nos íbamos a Mateo capítulo 7.
Pero también tomábamos ese significado de la piedra angular, que era la piedra que se ponía en medio en las ventanas para dar esa forma de arco que antes se construía en la tradición judía, y que la piedra angular era la del centro, y esa piedra central era la que le iba a dar dirección a las demás piedras. Y analizábamos que Jesucristo era nuestro sustento, nuestra fortaleza para estar firmes ante las pruebas. Pero también analizábamos que Jesucristo era el que le da dirección a nuestras vidas. Y cuando conocemos y vivimos bajo este conocimiento de que Cristo es nuestro cimiento y Cristo es el que le da dirección a nuestras vidas, podemos frenar el pecado en nuestras vidas. Porque cuando entendemos estas dos cosas, Cristo nuestro cimiento y Cristo nuestra dirección, el que está obrando en nuestras vidas no somos nosotros, no es nuestras emociones, es Cristo a través de su Santo Espíritu guiando nuestras vidas. Versículo 4 del capítulo 2 también encontramos otro propósito a través de estas pruebas que pasamos como creyentes, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Podemos también entender que las pruebas que vienen a nuestras vidas nos ayudan a sujetarnos, a vivir bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque a nuestra carne, y yo lo digo personalmente, no es bueno estar padeciendo por persecución. Porque humanamente, ¿a quién le gusta pasar hambre? Porque humanamente, ¿a quién le gusta que yo te hable de alguien y me recibas a pedradas? A nadie nos gustaría, hablando en la carne. Pero conforme a este versículo, cuando estamos padeciendo por estas pruebas que vienen a nuestras vidas, nos estamos sujetando a vivir bajo la voluntad de Dios. Vamos ahora al versículo 13 de este mismo capítulo. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Porque a través de este fuego de prueba que viene a nuestras vidas, nosotros somos partícipes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Y es bien interesante poder analizar este versículo, 1 Pedro capítulo 4 versículo 13 con 1 Pedro capítulo 2 versículo 12, porque en el capítulo 2 nos habla de que Cristo es nuestro ejemplo, y en el capítulo 4 nos habla que ahora estamos padeciendo por Cristo. Y un último versículo más, un último propósito más, en este mismo versículo 14 y 13. Y voy a darle lectura una vez más para que podamos ver. Sino gozaos por cuanto somos partícipes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El Espíritu Santo reposa en nosotros. Es una prueba. Muchas veces te puedes preguntar, ¿cómo sé si soy salvo? Jesucristo lo dijo bien claro en Mateo. Por nuestros frutos nos vamos a conocer. Aquel que está padeciendo por causa de Cristo, desde luego que es cristiano.
Y después de todo esto, después de todos estos sufrimientos, después del testimonio a los inconversos, de que aprendemos de Cristo, de que le damos un bien mejor, de que somos bienaventurados, de que podemos terminar con el pecado, de que nos estamos sujetando a la voluntad de Dios, de que somos partícipes de Cristo, de que glorificamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de todo esto, el final de la prueba que viene a nuestras vidas es gozarnos con Cristo. La recompensa es mucho mayor que la que esta sociedad nos puede ofrecer. Sí, como creyentes vamos a sufrir porque es parte del propósito glorioso de Dios. Dios permite que la gente ataque a los creyentes, que la gente ataque a sus hijos, que la gente ataque a los cristianos, que vengan persecución a sus vidas, que vengan problemas, que vengan necesidades a nuestras vidas. Ya vimos por el propósito, los propósitos que afectan, que benefician a nuestras vidas. Pero el resultado de la constancia y de la resistencia y de la constancia en seguir en nuestra fe es que nosotros nos vamos a gozar al final con Cristo. Fíjate qué interesante es analizar esto, porque por ahora el juicio es hacia los creyentes. Dios permite que el juicio, que la persecución sea hacia nosotros. Pero cuando Cristo venga, el juicio va a ser para todos aquellos que persiguieron a la iglesia. Todos aquellos que se levantaron en contra de la iglesia. Por eso la segunda parte de este versículo 17 nos dice: y si primero comienza por nosotros. Algo bien importante a mencionar cuando nos dice por la casa de Dios, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia universal. Y si primero comienza por nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio de Dios? Si nosotros estamos padeciendo por este tiempo injustamente, por amor de Cristo, tenemos una recompensa mayor, pero debemos de aprender a perseverar, a no perder los ánimos, a no perder la fe, a no desanimarnos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, nos achicamos? ¿Cuántos de nosotros cuando vienen los problemas por causa de Cristo nos desanimamos? Una parte madura del creyente es cuando vienen las pruebas, cuando vienen las necesidades por causa de Cristo y se goza. Y es algo que yo he tenido que aprender y que todos estamos aprendiendo. Pero la finalidad de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento es hablarnos de Cristo, pero es también que tú y yo aprendamos a crecer, a madurar espiritualmente. Y en medio de las pruebas y en medio de las necesidades, no verlo como una ocasión para desanimarnos. En ninguno de estos capítulos, de estos 4 capítulos que llevamos hasta ahorita en la primera epístola de Pedro, he leído a Pedro decir: hermanos, desanímense, porque están muriendo por causa de Cristo. Rehúsen de su fe, porque estamos muriendo por causa de Cristo. Lloren y lamentense, porque nos equivocamos. En estos 4 capítulos que hasta ahorita llevamos, el apóstol Pedro, en medio de una iglesia que estaba pasando por muerte, el apóstol Pedro les dice: gócense, alégrense, porque están padeciendo por causa de Cristo y nuestra recompensa en la eternidad es mayor. Ahora esas mismas enseñanzas que encontramos en estos capítulos son para nosotros. En medio del problema y en medio de la necesidad, hermanos, gocémonos, alegrémonos, demostremos nuestro crecimiento espiritual, porque ya vimos que estos problemas, esta prueba de fuego que viene en la vida del creyente es para un propósito glorioso en nuestras vidas.
Y ahora esta segunda parte que nos dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, es decir, todos aquellos que estaban trayendo persecución en el tiempo de Pedro, todos aquellos que estaban trayendo persecución hoy en día. Y se hace una pregunta el apóstol Pedro. Si nosotros estamos padeciendo por causas justas, por causa de Cristo, ¿qué va a ser de aquellos que están en contra del Evangelio de Dios? Porque cuando hablamos de Evangelio, nos estamos refiriendo ¿a quién? ¿A Pedro? ¿A Pablo? ¿A Juan? Cuando hablamos de Evangelio, nos estamos refiriendo a Cristo. Mira, de manera sutil el apóstol Pedro nos dice: aquellos que no están obedeciendo a Cristo, que no están viviendo bajo las enseñanzas, bajo la autoridad, bajo la dependencia de Cristo, ¿qué va a hacer de ellos? Y Jesucristo mismo en Mateo capítulo 25 responde a esa pregunta. Voy a darle lectura del versículo 31 al versículo 46. Nos está hablando de dos clases de personas: los que tienen la identidad de Cristo y los que no tienen la identidad de Cristo. Mira qué nos dice en Mateo capítulo 25. Porque por ahora, en este tiempo, el juicio viene en contra de la iglesia de Cristo. Pero en Mateo capítulo 5 nos está hablando de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, y ahora el juicio que Dios va a traer a la humanidad. Mira lo que nos dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cristianos, los que tienen la identidad de Cristo, y del otro lado los que no tienen la identidad de Cristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos está describiendo el juicio que Dios va a traer a la humanidad, tanto para los creyentes, porque nosotros debemos de entender como creyentes parte de este sufrimiento y de este prueba de fuego que viene a nuestras vidas, nos va a servir para poder tener galardones. Porque en Apocalipsis veíamos dos juicios: un juicio para los creyentes, que es el juicio del tribunal de Cristo, y donde todos nosotros
los que tenemos la identidad de Cristo, vamos a ser llevados ante Cristo y vamos a ser galardonados por lo que hicimos. Vamos a ser recompensados por el sufrimiento y por el trabajo que hicimos en esta tierra. Y va a haber un segundo juicio, el juicio en el gran trono blanco, donde todas aquellas personas que no pusieron su identidad en Cristo y que trajeron juicio y persecución a la iglesia, van a recibir su paga. Porque por ahora esta sociedad contraria a la voluntad de Dios enjuicia a los cristianos y nos persigue y nos difama y estorba y trata de estorbar al crecimiento de la iglesia. Y nos está dando lo que según ellos nosotros merecemos. Pero en el tiempo del fin, Cristo les va a dar a toda esta sociedad contraria a Él, a su identidad, lo que se merecen. Y son palabras fuertes. Jesucristo lo dijo en este versículo: e irán estos al castigo eterno, porque la paga de todo incrédulo es terminar en el castigo eterno, en donde es el llanto y el crujir de dientes, en donde es el sufrimiento por toda la eternidad. Pero qué interesante es saber eso. Dios permite que nosotros suframos para que después Dios pueda dar su paga a los creyentes que sufrimos, y Dios pueda dar su paga a aquellos que nos persiguieron. ¿No es grandiosa la mente de Dios? Dios es infinitamente sabio. Sobrepasa mi entendimiento. Sobrepasa el entendimiento de todos juntos aquí en esta hermosa noche. Y después nos dice el versículo 18, ya estamos por acabar: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esta es una cita tomada en Proverbios capítulo 11, y nos dice del versículo 25 al 31: el alma generosa será prosperada, el que saciare él también será saciado, el que acapara el grano el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, vamos a recibir lo que hacemos. Por ahora los creyentes tenemos que sufrir, pero nuestra recompensa va a ser gloriosa por toda una eternidad. Y aquellos que están trayendo persecución y difamando a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo, porque eso es algo bien importante. Todo aquel que está en contra de la iglesia de Cristo está en contra de Cristo. Y la paga de todas estas personas va a ser una paga por toda la eternidad, donde van a sufrir y van a lamentar sus acciones y el no poner su confianza en Cristo. Versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro nos da 3 consejos en este versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que estamos bajo la voluntad de Dios somos sus hijos. Las personas alejadas de Dios no pueden estar bajo la voluntad directa de Dios o la voluntad perfecta de Dios. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si la identidad de Cristo está en nuestras vidas, vamos a padecer por causa de Cristo, porque así podemos cumplir la voluntad de Dios.
Y el apóstol Pedro nos dice, encomienden nuestras almas, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Por qué el apóstol Pedro nos dice esto? Porque nos está dando a entender que en estas pruebas que van a venir a nuestras vidas hay dos formas de luchar. Luchar solos, y en medio de las pruebas, si luchamos solos, creyendo de nuestra propia capacidad y de nuestra propia fuerza, vamos a caer, vamos a ser avergonzados. Pero si aprendemos en medio de estos problemas a depender de Cristo, vamos a poder seguir adelante. Por eso el apóstol Pedro nos dice en este versículo 19, encomienden sus almas al fiel Creador. Es decir, aprendamos a depender de Dios, porque nosotros somos criaturas, porque nosotros solamente somos barro y somos moldeados, pero no podemos moldearnos a nosotros mismos. Pero Dios sí puede, porque Él es nuestro Creador. Dios puede sostenernos, Dios puede moldearnos. Aprendamos a depender de Dios. Y después nos dice al final de este versículo, y hagan el bien. No nos cansemos, queridos hermanos, de hacer el bien. Siempre. Aunque en esta sociedad la retribución no sea nada, aunque esta sociedad se queje por lo bueno que está, por las buenas obras que estamos haciendo, no nos desanimemos, no dejemos de hacer el bien. Combatamos el mal haciendo el bien. Bien, primeramente para nuestra iglesia, para el cuerpo de Cristo, pero también para la sociedad. Y yo te ponía un ejemplo el miércoles pasado con respecto a la brigada médica que hicimos. Atendimos a más de 200 personas. Y en su gran mayoría, no quiero poner porcentajes, pero en su gran mayoría, la gente estaba bien agradecida con nosotros. Y las gracias es a Cristo, es a Dios, porque Él nos permitió. Pero habían ciertas personas que estaban en contra de la bendición que les estábamos llevando a las personas. Y si yo pienso humanamente, podría pensar, ¿para qué invierto mi tiempo? ¿Para qué invierto el material odontológico y los demás materiales de las diversas áreas médicas? ¿Para qué invierto mi tiempo en dar algo sin recibir nada a cambio para que al final la gente se queje? Pero el apóstol Pedro nos llama en este versículo a seguir haciendo el bien. Gracias a Dios, las 200 y cacho personas que atendimos, en su gran mayoría, estaban felices y nos decían, ¿cuándo van a hacer otra? Avísenos, invítenos cuando vayan a hacer otra. Pero en el caso de que hubiera sido el contrario y de que solamente ciertas personas estarían agradecidas y en su gran mayoría todas estuvieran en contra de esta obra, la seguiríamos haciendo, porque es practicar el bien hacia las personas, demostrarles el amor que Cristo nos ha dado, demostrarles que ser cristianos no es solamente venir a la iglesia y ya, sino con nuestras capacidades que Dios nos ha dado, poder ser de bendición a la sociedad. Entonces, parte de la visión de la iglesia para este medio año que aún nos queda es seguir practicando el bien, seguir siendo de bendición para nuestros hermanos de la iglesia, seguir siendo de bendición para la sociedad. Aunque la sociedad esté en contra de nosotros, no vamos a parar, vamos a seguir adelante. Porque eso es lo que tú y yo encontramos en este versículo 19, parte del consejo del apóstol Pedro, encomendarnos a Cristo, encomendarnos a nuestro Creador, depender de Dios y seguir practicando el bien. Te voy a invitar en esta hermosa noche que te pongas de pie y vamos a orar por esta enseñanza.
Que Dios nos siga dando fuerza, nos siga dando sabiduría, nos siga dando discernimiento para seguir siendo de bendición para nuestra iglesia, para seguir siendo de bendición para nuestra sociedad. No nos desanimemos, sino en medio de estos problemas continuemos teniendo gozo porque estamos padeciendo por Cristo. Por ahora en este tiempo temporal sufrimos y vamos a sufrir, pero por toda la eternidad vamos a estar felices con Dios. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, en esta noche. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por este resumen que hemos visto acerca de estos 4 capítulos que llevamos de la epístola de Pedro, Señor. Gracias porque entendemos ahora por qué tenemos que sufrir. ¿Por qué tenemos que padecer? Porque hay propósitos que nos bendicen, nos fortalecen y nos animan en nuestras vidas. Porque por ahora el juicio se está llevando a nosotros y somos llevados como corderos al matadero, como fue llevado Cristo. Pero en el tiempo final, tú darás juicio a todas aquellas personas que persiguieron a la iglesia. Y tú recompensarás la fidelidad de tu iglesia. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres maravilloso, Padre. En esta hermosa noche te pedimos que ayudes en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón a encomendarnos todos los días a ti, Señor. A depender todos los días de ti, Señor. A ser personas creyentes, sujetas a tu voluntad, Padre. Estemos pasando por tiempos de tranquilidad, por tiempos de refrigerio, depender de ti. Estemos pasando por momentos duros y difíciles, depender de ti, Señor. Y en esta hermosa noche, Padre, yo no sé cuál sea la necesidad, cuál sea lo que aflige a cada uno de mis hermanos, pero tú lo sabes, tú lo conoces, Padre. Yo te pido que tú nos des fuerza y nos des ánimo para poder seguir adelante confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir practicando el bien, a no cansarnos, a no desfallecer, a no flaquear en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a seguir haciendo el bien, porque a eso nos has llamado, Padre. Porque esos fueron los consejos que encontramos en este versículo de Pedro, Padre. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres bondadoso, gracias porque tú eres misericordioso, amado Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.